Vinicius Gerardi trabaja en ESSS y nos va a compartir el siguiente trabajo, que es monitoreo en tiempo real del ciclo de vida de pozos. Bien, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Gracias por aceptar mi trabajo. Voy a presentar en mi portuñol. Creo que va a ser bueno para todos, pero si hay alguna duda de alguna palabra que envié para portugués, por favor me avisen, pero creo que va a estar bien. Entonces, la presentación está enfocada en monitoreo en tiempo real de pozos, un tema que estamos trabajando ya hace algunos años en Brasil, con pozos offshore, especialmente con Petrobras y algunas otras compañías, y que ahora, hace algunos años, con todo este proceso de digitalización de las empresas, y está más, el tema más, cada vez más siendo publicaciones y trabajos sobre eso. Justamente porque algunos artículos que se puede ver en SPE y en otros medios, hay una preocupación de sacar personas del campo, que es un ambiente un tanto más peligroso, y traer las personas para la oficina, para las oficinas. Así los expertos pueden trabajar haciendo lo mismo trabajo que hacen en campo, pero con más seguridad, y también muchas veces trabajar en más de un activo, un pozo al mismo tiempo. Entonces, esta optimización de traer las personas del campo para la oficina es muy fuerte, está pasando en muchas compañías, pero el principal para que eso sea posible es justamente tener los datos accesibles en la oficina. Entonces, la arquitectura que trabajamos y que nuestras herramientas y proyectos tienen son justamente esa. Hay una operación real. Estos datos son enviados a la oficina por sistemas y protocolos. Todo esto hay que tener algún tipo de software aquí para hacer grabación y organización de los datos. Así, las aplicaciones que vamos a llamar de Digital Twins pueden buscar datos en las bases y trabajar sea con algoritmos de simulación o de inteligencia artificial, machine learning, estos tipos de cosas que estamos viendo, que todos están muy enfocados. Este Digital Twin hay que prever y decir para los operadores, para los ingenieros que están en tierra, en la oficina, alguna cosa, como está todo bien, no está, algo pasa, para que se puedan tomar decisiones en la operación real. En el futuro también puede ser que haya una automatización aquí, pero por en cuanto trabajamos con este tipo de arquitectura. Y entonces, hablando del Digital Twins, nosotros empezamos muchos años atrás en la parte de perforación con algoritmos basados en simulaciones. Entonces, teníamos simulaciones de la hidráulica del pozo, de los flujos, torque en arrastre, y bueno, funciona muy bien para muchos casos, principalmente en los casos que se puede simular en tiempo real. Entonces, si tengo 10 segundos de una operación, tengo que simular estos 10 segundos de operación en menos de 10 segundos, como 5, 2. Entonces, puede ser, para muchos problemas funciona bien. Para otros que son más complejos, muchas veces no se puede. Entonces, o porque el modelo no es posible de capturar toda la física, porque es muy complejo, o porque mismo que se pueda, no se puede correr en tiempo real. Ahí sí se ve
muchas ventajas en utilizar algoritmos de machine learning y inteligencia artificial, pero estos algoritmos necesitan también de entrenamiento y una gran cantidad de datos para que funcionen bien para todas las condiciones. Entonces, en todos los abordajes hay pros y contras, de cosas buenas y malas, pero nosotros creemos que juntar las dos cosas y hacer modelos híbridos sea la mejor opción. Entonces, entrando en el tema de monitoreo del ciclo de vida de los pozos, nosotros, claro, puede tener otros momentos aquí, pero nosotros trabajamos en tres, que es la perforación, la completación y la producción. En todo este tenemos tanto algoritmos de simulación cuanto inteligencia artificial, y voy a pasar algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, entonces empezando por la parte de drilling, ¿cómo que empezamos eso en 2006, 2007, muchos años atrás? El cliente tenía acceso a datos en tiempo real de la perforación, como presiones, rotaciones, torque y otras informaciones. Y no hacía nada con eso, y como son muchas informaciones que son enviadas como en 10 segundos, los ingenieros no tenían tiempo hábil de mirar para todos estos datos, que son más de decenas, y tomar decisiones rápidamente. Entonces empezamos un trabajo de intentar analizar estos datos de una forma más automática y comparar con simulaciones y modelos matemáticos. Entonces, tenemos datos en tiempo real que entran aquí en este bloque de identificación solo para que sepamos en qué parte de la perforación que estamos haciendo, si es solo un movimiento de la columna o si hay efectivamente está perforando. Hay datos de proyecto que alimentan estos simuladores, y estos simuladores también reciben condiciones de campo como condiciones de borde. Y todas estas informaciones, tanto en tiempo real cuanto simuladas, van para el que llamamos de módulo de interpretación, y esta interpretación da un diagnóstico y una sugerencia. Entonces, un ejemplo, intentamos identificar el bloqueo el bloqueo de la broca o de la barrena durante la perforación. Aquí ves que tenemos los datos medidos de campo y datos simulados, y se ve que, por ejemplo, la simulación decía que para este tiempo no debería pasar nada por datos las condiciones de borde, y la presión de la bomba aumentaba por este tiempo. Entonces hay una divergencia entre la simulación y el dato medido en campo. Pero la SD, la densidad equivalente, no cambiaba. Entonces el modo de interpretación ves que hay un aumento en la presión de la bomba, entonces hay un bloqueo en alguna parte, sea en la columna, en la cañería o en la región anular. ¿Dónde está este bloqueo? Aquí por el SD no cambia, y la simulación y el dato de campo están bien, entonces se cree que no hay un problema en la región anular. Entonces, y también se ve que la presión interna, hay un aumento, que esta presión interna es un sensor muy próximo al final de la columna y próximo a la barrena, a la broca. Y entonces la indicación es, este problema no está en el anular, está dentro de la columna, y como hay un incremento, un aumento de la presión interna casi al final de la columna, creemos que esto está después del sensor, y después del sensor es la broca. Entonces, muy probablemente esta es un bloqueo de
un bloqueo en los furos de la broca por donde pasa el fluido. Entonces, esta es una conclusión de la herramienta. Una otra, por ejemplo, un típico washout, se ve aquí dos curvas, una que es la presión de standpipe simulada en amarillo y la presión de standpipe en rojo es el campo. Entonces, esta divergencia en este formato es una indicación de washout, que es este tipo de fractura en los cráneos, en la columna. Y eso, si no es identificado y si continúa la perforación, se puede fracturar totalmente y hacer ahí sí una operación muy más costosa de sacar fuera la parte que se quedó dentro del pozo. Entonces, esta indicación también es muy importante en tiempo real. Otras cosas hechas con simulación, por ejemplo, el desgaste del casing. Entonces, en pozos horizontales o no verticales se puede tener esta fricción de la columna con las paredes del casing. Y eso puede llegar a puntos extremos. Entonces, hacemos esta simulación en tiempo real y también una predicción si continúa a hacer con estas condiciones la perforación, al final de la fase va a llegar a un límite que no se puede. Entonces, este tipo de cosas también hecha en tiempo real. Y aquí un ejemplo que mezclamos algoritmos de simulación con inteligencia artificial. Aquí en Brasil, en pozos offshore, tenemos una capa de sal muy larga y durante la perforación de la sal, este sal puede cerrar y bloquear la columna. Entonces, este tipo de modelo geomecánico, si quiere hacer con todas las condiciones, con todos los tipos de sal que existen, que tienen distintos tasas de movimentación, de cierre, es imposible de correr en tiempo real. Pero podemos hacer algunos modelos 1D, que llamamos, que son sesiones, y que no son muy acurados, pero ya puede tener informaciones sobre el pozo. Y combinamos esto con modelos de inteligencia artificial para que podamos prever antes que eso pase. Entonces, no se quiere identificar cuando la columna ya está la presa, se quiere ver antes que tenga el problema. Entonces, este tipo de algoritmo de inteligencia artificial hay que predecir con 30 minutos, 1 hora, 20 minutos antes para que se pueda hacer algo, alguna cosa. Entonces se ve que idealmente tenemos esta ventana de tiempo en verde aquí, que la identificación hay que pasar, y entonces esta curva en azul sería el ideal. Y hoy estamos trabajando con esta en naranja, que predice muy bien cuándo pasa. Tal vez hay que tener algunas indicaciones un poco antes para decir va a pasar hasta en 30 minutos o algo así. Entonces, es una combinación donde los datos que son procesados para el algoritmo de Machine Learning no son solo los datos leídos en campo, pero también algunas simulaciones más. Al total, desde 2014 que estamos trabajando con esta herramienta de monitoreo en tiempo real, hay un artículo en ISPE también, más de 300 pozos monitoreados y más de 100 problemas identificados que ahorrarán 150 días de perforación, próximo de 130 millones de dólares para Petrobras. Dado el suceso de este proyecto, empezamos a trabajar también con monitoreo de la completación. Entonces, la idea es ver por dónde todos los
equipos están pasando en tiempo real, monitorear torque, arrastre y otras, volumen de tanque, la parte hidráulica también de esta operación y otras cosas como calcular la elongación de la columna. Por ejemplo, en este caso, se puede, la columna de completación está pasando dentro del BOP y se quiere saber cuándo, si hay la necesidad de una desconexión de emergencia, si se puede cortar o no, o si va a estar, si está está seguro que va a cerrar solamente las válvulas próximas a cañería, a tubos de caños de perforación, o si tiene otras cosas en la frente que no es posible hacer. Una otra cosa es posibilidad de kick, entonces se monitorea el volumen del tanque y hace balanzos de volumen también. Y esta aplicación ya está más nueva, ya se fue todo para web, entonces está en desarrollo aún, pero ya no sé, hay necesidad de instalar software, todo por login y dentro de un sistema de monitoreo que también sirve de base para la producción. Entonces, después de completar el pozo, ya está todo en las posiciones. Nosotros queremos monitorear la producción para que tengamos, por dos motivos. Uno, para saber si tienen problemas de aseguramiento de flujo o si pasa todo bien con el pozo. Y también para integridad estructural, importante, si tiene ciclos de presión y temperatura, se puede hacer también cálculos de integridad de la estructura de los pozos y así calcular y garantizar la vida del pozo, o al menos intentar predecir si tiene más algunos años por la frente. Eso. Y bueno, eso también sigue la misma idea. Se tiene algunas informaciones de campo que no son muy ricas, solo tiene presiones y temperaturas. Ponemos esto en un simulador multifásico de transiente de IEEE en tiempo real y generamos un montón más de informaciones, perfiles de presión, temperatura, cantidad de gas, líquido, padrones de flujo. Y con eso podemos enviar una base de datos muy más rica para algoritmos de machine learning o de identificación de problemas, sean de problemas de producción o de integridad estructural de los pozos. Entonces, más un caso que el uso híbrido de la tecnología, simuladores más datos, análisis de datos y machine learning es importante. Entonces, último slide, las conclusiones. Estamos trabajando en estas tres frentes. Tenemos ya proyectos con Petrobras y con otras empresas. Tenemos suceso en reproducir comportamiento de campo, sea en la perforación o en la producción, y con eso ahorrar un montón de recursos para las compañías, y esperamos continuar con los desarrollos y cada vez más con esta parte de inteligencia artificial agregada. Bueno, era eso. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, podemos pasar ahora a las preguntas. Una primera que tengo por aquí es, bueno, ¿cuál es la frecuencia? Si los datos son datos preprocesados o son datos directos de sensores en línea, y con qué frecuencias se actualizan y devuelven un resultado. Sí, para la perforación y completación, los datos ya son preprocesados en algunos filtros que aplicamos, y la frecuencia son de 10 en 10 segundos. Para la producción, ahí las cosas no son tan, no hay necesidad de ser tan frecuentes,
y las simulaciones corren de 10 en 10 minutos. Y los datos también son preprocesados. Cuando los contactos, si se pueden visualizar problemas de falta de estanqueidad en las condiciones de completación o fallas en sellabilidad. Aún no hicimos exactamente este tipo de análisis, pero creo que es parecido se puede hacer con washout, hay una pérdida de presión o algo así. Los datos de completación ahora también están siendo enviados a campo, a tierra más, que en pasado no estaban tanto, no eran tan ricos, pero creo que la técnica permite, solo no hicimos algo así. A ver, ¿qué más? Cris pregunta, bueno, eventos de pozo típicos como washout y obturamiento de boquillas podrían detectarse analizando los parámetros. Bueno, ¿qué valor adicional estaría dando o nos trae la inteligencia artificial en estos casos? Disculpa, no entendí el final. ¿Qué valor adicional nos dan nos podrían dar este tipo de técnicas digamos, a otras que ya existen para anticipar eventos como washout u obturamiento de boquillas? Bueno, nuestro abordaje fue en pasado por simulaciones y lo que llamamos de árboles de decisión. En este árboles de decisión que hace esas comparaciones si hay un problema u otro dentro del modo de interpretación, hay un montón de coeficientes o de ajustes que son basados en la experiencia de la compañía. Y eso es porque hicimos eso a mucho tiempo atrás antes de ser posible hacer todo por inteligencia artificial. Entonces creo que hoy hacer un módulo de diagnóstico de un problema puede ser más fácil utilizando algoritmos de inteligencia artificial para encontrar los patrones, porque ahí no hay necesidad tanto de calibración por expertos de la compañía. El propio método ya se puede crear esta clasificación mejor. Y también si tiene pozos perforados en distintos campos, shale y offshore, onshore, vacía en regiones distintas del mundo, agregar todos estos datos a un algoritmo de machine learning puede dejar más robusto aún a algunos problemas. Entonces, algunos como washout tal vez no tengan mucho ventaja de hacer de nuevo porque la metodología con simulación se mostró muy buena, pero otras cosas que dependen más de las condiciones de geología y tal vez sean mejor hacer nuevamente con el uso de las técnicas de inteligencia artificial. Pero hay más un montón de problemas como stack pipe por presión diferencial, kick, pérdida de fluido. Hay un montón de cosas que ya se puede hacer y otras que aún estamos desarrollando. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Con tu presentación damos por terminado el bloque de la mañana y ahora